Estados Unidos anunció el levantamiento temporal de las sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela tras el acuerdo que alcanzó el gobierno y la oposición el día martes en Barbados. Simultáneamente pidió el fin de las inhabilitaciones de políticos y la liberación de los presos políticos. Vamos a hablar de este tema y le damos la bienvenida para eso al politólogo y abogado venezolano, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Francisco Enrich. Bienvenido a Radiográfica, al programa Feas, Sucias y Malas. Te saluda Úrsula Asta. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Sabemos además que estás en Buenos Aires participando como veedor internacional en las elecciones de este domingo en la Argentina. Estamos en veda electoral, vamos a pasar ese tema para ir, sí, a Venezuela. ¿Qué es lo que ha pasado y qué relevancia histórica tiene esto? Sí, fíjate, desde hace ya varios meses se venían produciendo negociaciones de manera muy discreta y de manera directa entre el gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos. Esta información en ocasiones fue filtrada por algunos medios de comunicación internacional sobre un proceso que se venía desarrollando incluso posterior del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde Estados Unidos vio una necesidad de ubicar las fuentes de energía disponibles a nivel mundial, y allí Venezuela empezó a entrar en el radar de esta matriz energética, claro, principalmente para ser un proveedor confiable de crudo para los Estados Unidos y también de gas para la Unión Europea. A raíz de allí se empezaron a desarrollar estos encuentros directos y tuvieron una particularidad a diferencia de otros procesos de diálogo y negociación en el pasado, y es que fue Estados Unidos quien se acercó al gobierno venezolano con esta intención por el tema energético y también por el tema migratorio, que luego de la imposición de sanciones contra Venezuela y se produjo una migración importante a otros países de la región, y además la interrupción del envío de crudo por parte de Venezuela a países del Caribe y de Centroamérica generó todo un conflicto social migratorio regional que terminó afectando la estabilidad de Estados Unidos y la frontera en el sur. De manera que estos fueron unos temas que llevaron a iniciar, que contextualizaron esta negociación. Claro, este interés por parte de Estados Unidos. Correcto. Efectivamente se producen dos acuerdos importantes en los últimos días, esta misma semana. Un acuerdo enfocado a ofrecer garantías electorales de cara a las elecciones ya para el próximo año presidenciales, y otro acuerdo para proteger lo que se conoce como los intereses vitales de la nación, un poco vinculado tanto a un conflicto que tiene Venezuela con su territorio, con Guyana, así como unos conflictos judicial que se tiene con algunas empresas, algunos activos en el exterior, como Citgo y otras empresas. Posterior a esos acuerdos, como respuesta, Estados Unidos emitió una licencia general para el oro, el gas, el sector aurífero, tal como lo mencionas. Sin embargo, esto es una licencia, hay que señalarlo, no definitiva, es una licencia reversible que tiene un lapso aproximado de 6 meses de duración, prorrogable o reversible en función de los avances que se desarrollen a nivel político y electoral en cuanto a lo que se conoce como las condiciones mínimas para una elección presidencial en el país. Y en ese diálogo del gobierno bolivariano con la oposición venezolana, ¿qué tendrías para destacar o qué se da en este marco? Por lo que entiendo que de lo que decís, justamente, por lo menos Estados Unidos alega que el levantamiento de las sanciones está atado a eso, justamente. Sí, fíjate, hay algo importante. Lo primero es que esto fue una negociación directa entre ambos gobiernos que fue refrendada en el mecanismo de México. En esta oportunidad se firmó en Barbados, por cercanía, sí. Pero bueno, allí fue refrendada por un sector de la oposición venezolana. Ahora, tú comentabas en el inicio un punto importantísimo que, digamos, es
buena parte del centro del debate actualmente, que es el asunto de las inhabilitaciones. La verdad es que sobre este tema se ha manipulado tanto en medios de comunicación, incluso por señalamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Claro. Allí se habla de, bueno, de que se tiene que necesariamente levantar todo tipo de inhabilitación, y lo cierto es que eso no está incluido en el acuerdo. En el acuerdo está que se van a promover la participación de los candidatos que en el marco de las leyes venezolanas puedan acudir a este proceso electoral. Por supuesto, uno se pregunta, bueno, ¿por qué entonces Estados Unidos emite esa declaración posterior a la firma de un acuerdo que evidentemente son puntos que son negociados internamente antes de ese acuerdo? Pareciera, y este es ya digamos un análisis político ya personal, pareciera que Estados Unidos está buscando administrar los costos internos que tiene dentro de su sistema político, dentro de su realidad política, de llevar a cabo un acuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y sobre todo, de cara a una elección primaria que tiene fecha para el día de mañana, que todavía es algo incierta en algunos de sus aspectos logísticos, incluso de participación política de todas las organizaciones que la componen, y Estados Unidos de entrada no podía decir que ciertos candidatos o candidatas inhabilitados o inhabilitadas no iban a participar porque, bueno, parte del juego político se lo impedía, tanto interno como en su apoyo a la primaria opositora. Bien. Francisco, ¿cómo estás? Paulo Pereira te habla. Yo quería, antes de adentrarnos en ese tema de las primarias, ¿no?, en las elecciones en Venezuela, quería entender, ¿hubieran otras mesas de diálogo, otros intentos de acuerdos, todos fallidos, ¿no?, con menor, mayor apoyo de países de la región? ¿Qué cambió? ¿Y cuáles son esos puntos que vos decías que se lleva a ese levantamiento de las restricciones, ¿no?, por Estados Unidos? ¿Cuál es el cambio de coyuntura y ese acuerdo específico que permite ese levantamiento? ¿Qué cambió de los acuerdos, de los intentos anteriores? Mira, lo primero que podríamos destacar de un cambio importante es la visión de que la negociación anteriormente era concebida para producir una salida del chavismo. O sea, era una visión de una negociación que produjera una transición a la democracia, y lo digo lo hago entre comillas, pero era una narrativa que se vendía de esa forma, y por supuesto era algo que enfrentaba serios problemas de viabilidad respecto al chavismo, porque bueno, era una visión de netamente desplazamiento del poder de una fuerza u otra. En esta oportunidad, al parecer, el gobierno de los Estados Unidos entiende que luego de todo lo que fue la estrategia de Donald Trump contra Venezuela para derrocar al gobierno por distintas vías por la fuerza e incluso la imposición de sanciones, que esa no es una vía real, que tiene que haber una solución política, que se tiene que promover en todo caso las rutas electorales, y eso ha sido un punto importante, de manera que se ha reconocido al chavismo como fuerza política existente y que no puede buscarse su exterminio y su desplazamiento per se. Y el segundo punto que destacaría es realmente un interés particular de los Estados Unidos de un juego más global, de un juego más de corte mundial, no pensando un poco en lo que ha sido la crisis energética a raíz de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y bueno, ahorita recientemente con el conflicto que existe entre Palestina e Israel. De manera que ya ahí hay un interés más pragmático de los Estados Unidos, y quizás quiere avanzar en buscar que Venezuela, bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, o quizás bajo un posible nuevo gobierno en unas elecciones, Venezuela siga siendo en cualquier escenario un suplidor confiable de fuentes de energía, de petróleo o de gas principalmente. Destacaría eso. Antes de ir a las elecciones primarias que también te queremos preguntar, estamos en diálogo con Francisco Enrich. Él es politólogo, abogado venezolano, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¿Qué se modifica ahora? Tengo aquí un documento con las medidas, por ejemplo, dice aquí, autoriza todas las transacciones relacionadas con las operaciones del sector petrolero gas, pero me gustaría, si podés ilustrarnos, qué es lo que a partir de ahora, por lo menos temporariamente, se habilita. Pues sí, en cuanto ya como tal las licencias generales en estos sectores que menciona, fíjate, Venezuela tenía unas grandes restricciones
a nivel internacional para comercializar su petróleo, su crudo. Era dramático el esfuerzo que se tenía que hacer para triangular con distintas, incluso intermediarios, para poder vender el crudo principalmente a Asia, y donde se producían descuentos importantes en esa venta de crudo, alrededor de los 30, 40%. De manera que los ingresos petroleros, aún con una producción en el nivel, en ciertos niveles que pudieran estar, los ingresos no respondían al precio de lo que estaba el mercado. Y eso es un primer punto muy importante. Pero además la lejanía que existía entre enviar un crudo hacia Asia y un crudo ahora simplemente a los Estados Unidos, donde hay refinerías adaptadas totalmente al crudo venezolano, que es un crudo pesado. Pero hay otros elementos importantes, que es la importación de diluyentes que se necesitan para procesar el crudo pesado y extrapesado que se produce en Venezuela. Claro, que Venezuela tiene que importar también. Y que bueno, que es necesario para eso. Además hay un tema del gas muy vinculado a Europa. Hay ya 2 empresas europeas en el país que están dispuestas para exportar gas de Venezuela, y también un acuerdo con Trinidad y Tobago de un campo llamado Campo Dragón en el oriente del país, que también está dispuesto a ser susceptible de exportación. Es primera vez que Venezuela va a exportar gas en su historia, y bueno, es una experiencia también muy importante. De manera que además hay otro punto que creo que se tiene que avanzar en las negociaciones de alguna manera, porque esto además es un acuerdo, no es definitivo, hay que implementarlo, hay que desarrollar varios puntos. Bien. Pero todavía Venezuela tiene recursos bloqueados, cuentas en el exterior de la República bloqueadas en el extranjero con dinero líquido. Hay un oro en Inglaterra, el oro en Inglaterra, y Citgo también en Estados Unidos. Claro, hay una empresa completa, filial de PDVSA en Estados Unidos, hay recursos bloqueados en Estados Unidos, y bueno, eso también se tiene que avanzar. Bien, bien. Por último, este domingo 22 de octubre, además de haber elecciones en la Argentina, hay elecciones primarias en Venezuela. ¿Qué son estas elecciones y qué se expone en juego? Sí, fíjate, hay un sector de la oposición venezolana, un sector que es más alineado a las corrientes de Estados Unidos, denominado la Plataforma Unitaria, que incluso amplió un poco más la participación de otras organizaciones políticas más allá de esta plataforma, para buscar una elección primaria autogestionada, es decir, gestionada de forma manual por sus propios integrantes, para elegir un candidato unitario de este sector. Pero esta es una elección que, bueno, por un lado, yo podría decir, según lo que vi hasta hace una semana que estuve en Venezuela, que no había quizás despertado un ánimo nacional completo, no era lo que copaba necesariamente la agenda pública, pero sí permitió un despliegue de los candidatos opositores, de líderes de la oposición, que anteriormente estaban prácticamente desmovilizados. Esto quizás le dio un despliegue a nivel nacional, que es lo que rescatan muchos de sus integrantes. Ahora, para esta elección que viene, el día de mañana, todavía había unas dudas respecto a los aspectos logísticos, de organización, precisamente porque es una primaria autogestionada. Incluso uno de los candidatos de mayor importancia a esta primaria, no es precandidato, del Partido Acción Democrática, bueno, hasta ayer el partido estaba denunciando, que todavía no conocía con precisión ciertos aspectos logísticos y asomaba la posibilidad de incluso posponer esta elección. La verdad es que tiene riesgos de legitimidad en caso de que no se organicen de una manera óptima o que no tenga un rango de participación realmente importante para que constituya o que genere una especie de liderazgo, una candidatura unitaria en la oposición. Acá hay un gran dilema en la oposición, es que si se define un liderazgo nuevo en la oposición que va a llevar la conducción política, o se va a elegir una candidatura que tiene que más bien coordinarse, articularse entre todas las fuerzas, entre todo ese conglomerado opositor para seguir adelante. Y bueno, por supuesto allí hay un gran elemento, que es que la candidata que está punteando las encuestas, María Corina Machado, está inhabilitada políticamente. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué hacer después en caso de que ella gane
esta elección, que cómo debe actuar la oposición, debe buscar un candidato sustituto, ella debe proponer a alguien, debe luchar por su inhabilitación, si no lo hace llamaría a la abstención, llamaría a la participación en función a otras candidaturas. Son grandes interrogantes y la incertidumbre que todavía está latente en Venezuela. No se tiene claridad, no te podría decir quién será el candidato, cómo se ve, porque están estos dilemas todavía allí internos. Es Francisco Enrich, politólogo, abogado venezolano, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y además veedor internacional en las elecciones aquí en Argentina. Te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Gracias, muchas gracias por la invitación. Saludos.